buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, un privilegio poder estar aquí en este momento, delante de su bendita palabra, como recién pensábamos y cantábamos. Si se acuerdan, hace tiempo ya estábamos compartiendo el libro de Gálatas, algo así como una vez por mes, a veces un poquito más, y estaba sacando cuentas que Dios me movió a empezar con el libro de Gálatas allá por el 3 de noviembre del 2019, es decir, antes de la pandemia, hace bastante. Pero gracias a Dios que, considerando su palabra así por porciones, secciones de 5 o 6 versículos, siempre el Señor tiene algo para decirnos. Así que los invito a abrir entonces allí la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6, y Dios mediante estaremos finalizando de esta manera el libro. Algunas cosas que podemos ver en este capítulo en cuanto a lo que es agradar a quién, agradar a los hombres, que es aquello de gloriarnos, que dice que leemos por allí, y en qué debemos de gloriarnos y en qué no debemos de gloriarnos. También en cuanto a lo que es el mundo, nuestra relación con el mundo y la influencia que tiene el mundo en nosotros, y lo que es las marcas del Señor Jesús. Vamos a leer entonces allí del versículo 11, Gálatas 6:11, leo en la versión de las Américas. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Bueno, primero, versículo 11 dice, miren con qué grandes letras tan grandes escribo de mi propia mano. Esto escribe el apóstol Pablo. Y ustedes saben que la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en el idioma griego. Y Pablo era un judío de la ciudad romana de Tarso, es decir, no era griego, sí era muy instruido, pero él no escribía en sí la mayoría de las cartas como se hacía, se dictaba, y lo que se llama un amanuense, alguien que transcribía a mano, que escribía lo que se le dictaba. Entonces Pablo dictaba y un amanuense, otra persona, escribía. Pero esta sección, esta parte, él escribe de su propio puño y letra. Ahora, hay algunos estudiosos que dicen que el libro de Gálatas fue escrito en un griego difícil, ¿no? Por decirlo así. Y eso me llevaba a la reflexión porque habría, sin duda, en ese entonces, muchas personas eruditos en griego. De hecho, nosotros conocemos los filósofos griegos, ¿no? Y, por ejemplo, en el libro de los Hechos se menciona un tal Tértulo, que fue el fiscal en contra del caso de Pablo, alguien sin duda con mucha oratoria, muchas palabras. Pero, sin embargo, Dios eligió a Pablo para escribir para inspirarlo y dejarnos escrito esta palabra. Entonces, primera reflexión que podemos pensar, como también decía 1 Samuel 16:7, que Dios mira al corazón. Dios no mira al que está más capacitado, no elige al que está más capacitado. Dios mira al corazón y capacita a los que son llamados. Versículo 12
Dice, los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. ¿Esto de qué está hablando? Está hablando del principio de la carta, está hablando una argumentación, una causa en contra de los llamados judaizantes, aquellos judíos que habían ido atrás de las iglesias que plantaba Pablo y otros, para enseñarles otro evangelio que decía. No que haya otro evangelio, dice los primeros capítulos, sino que tergiversan la verdad de Dios, la palabra de Dios. Entonces iban atrás allí para tratar de que los convertidos al evangelio de parte de los gentiles, de los no judíos, se formaran parte de la secta de los judíos, es decir, convertirlos al judaísmo, transformarlos en prosélitos judíos. Y entonces contra ellos escribe y argumenta a lo largo de toda la carta de Gálatas. Y dice que ellos desean agradar en la carne. Es decir, la intención de sus corazones, de estas personas, está puesta allí delante, ¿no? Están tratando de agradar en la carne. ¿Qué significa eso? Significa, como dice la NBI, la Nueva Versión Internacional, se los leo, dice, los que tratan de obligarles a ustedes a circuncidarlos, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Es decir, lo que ellos querían era algo solamente personal, ¿no? Dar una buena impresión, quedar bien, ¿no? Aparentar, figurar. Estos eran las personas, estos falsos maestros, los judaizantes. Y eso me llama también a la reflexión, ¿no? ¿Qué hay de mí y qué hay de ti, hermano? ¿Tratamos de dar una buena impresión a los demás o tratamos de servir a Cristo? Aunque eso quizás nos lleve a no caer bien. Claro, uno dice, bueno, aquello de la buena fama, ¿no? Proverbios, por ejemplo, 22.1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y que el oro. Es decir, la misma palabra de Dios dice que la buena fama, el reconocimiento de parte de los demás, decir, mirá fulano, qué bien, bueno, es algo estimable. Ahora, hay que buscarlo como hacían ellos, tratar de agradar en la carne. Bueno, Pablo ya nos planteó en el versículo 10 del capítulo 1 de Gálatas, que dice que si uno busca agradar a los hombres, ya no es más un siervo de Cristo. Entonces es una cosa o la otra. Pero eso también nos puede llevar a pensar, entonces, ¿qué tengo que ser un antipático con los demás? ¿Será así? ¿Será tal así? No, tampoco es eso. No es eso. Porque 1 Corintios 10:33, también el apóstol Pablo dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces uno podría preguntar, pero ¿cómo, Pablo? ¿Agradás? ¿No agradás? ¿Cómo es esto, no? Claro, lo que hacía el apóstol Pablo, y lo que debemos hacer cada uno de nosotros, es presentarnos como aquel embajador, tratar de reconciliar a los demás, a los perdidos, con Dios. Ahora, no por eso debemos de transar en la verdad, ¿no? Hay requisitos para esa reconciliación entre los hombres y Dios. Y eso no debe estar aguado, debe ser fiel a lo que es la palabra de Dios. Dice, hay un llamado en Hechos, capítulo 17, de que todos los hombres se arrepientan. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y esto le decía el mismo Pablo a los griegos, allí, en el Areópago de los atenienses. Y es un llamado de parte de Dios a todos los hombres de todas las edades. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Es diferente al remordimiento. Uno puede sentir remordimiento porque lo agarraron con las manos en la masa y y entonces llora o se pone recontra mal porque va a sufrir las consecuencias de su maldad.
pero el corazón puede estar totalmente duro y no moverse ni un milímetro. El arrepentimiento es un mover del corazón, un ponerse en línea con Dios. Decir, bueno, Dios, tú quieres esto, yo me rindo a ti, me arrepiento y ahora será como tú dices. Y es así, Dios manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y tú y yo, hermano, tenemos que proclamar eso. No es decir algo que la gente le agrade, le venga bien, que no se sienta ofendida. No hablemos del pecado, no hablemos de arrepentimiento, no hablemos del infierno. Esas cosas tienen que estar, es parte del Evangelio. La gente necesita arrepentirse para creer y recibir a Cristo y tener la vida eterna. Esto es así. Ahora, fuera de eso, todo lo que podamos hacer para tender puentes, como hace un embajador. Un embajador trata de intermediar entre las partes. Somos embajadores. Rogamos, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Tender puentes con los demás, ¿no? Es decir, mostrarles amor, servirles, mostrarle la gracia de Dios. Y eso es lo que hacía Pablo y eso es lo que hacemos, lo que debemos hacer nosotros también. Ahora, ¿tenemos alguna garantía de que la gente no nos rechace? No, para nada. Dice Juan, capítulo 15, versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es decir, cuando nosotros seguimos a Dios con fidelidad, con esa actitud que todos debemos, que Dios nos llama a todos tener, podemos sufrir esto, de que el mundo, estamos hablando de la gente debajo de este sistema mundo, ¿verdad? Y nos puede perseguir, nos puede dejar de lado, nos puede señalar por eso. Y esto es un costo que tenemos que pagar, que tenemos que pesar, porque vale la pena pagar ese costo, porque Dios nos va a recompensar. Claro, esto no se puede hacer en las propias fuerzas personales. Por algo el Señor Jesús, en el mismo capítulo de Juan 15, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Es decir, unidos a Cristo, podemos estar recibiendo esa savia, ese poder de Él para poder dar testimonio. Y cuando llegue esa persecución, esa oposición del mundo, bueno, estar firmes para poder resistir. Ahora, en cuanto a lo que es padecer persecución, porque lo dice ahí claramente, ¿no? Padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Uno dice acá en el Uruguay, bueno, no hay gran persecución, pero en otros lugares del mundo sí, y a lo largo de la historia sí la ha habido. Entonces, también es parte de ser un discípulo de Cristo, porque el discípulo se identifica con el maestro y sigue al maestro. Y el Señor nos mandó a ser no solamente profesantes, no gente que levante la mano o diga la oración del pecador o pase al frente, nos llamó a ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue las pisadas de su maestro. Entonces yo te pregunto y me pregunto en esta mañana, hermano, ¿tú eres un discípulo? ¿Alguien que sigue las pisadas del maestro, del Señor Jesús? Que camina como Él, que intenta agradarle, que intenta seguirle en el lugar donde estés, en el trabajo, en el estudio, en el barrio, en la familia, en donde sea, ¿no? ¿Sigues las pisadas del maestro? ¿Sabes que Él está contigo? Ahí cada paso que des, no solamente aquí en la iglesia, sí, pero cuando nos vayamos cada uno a nuestros lugares, ¿no? Ahí en ese lugar, seguir las pisadas del maestro, ser un discípulo. Si sos un discípulo, estás haciendo discípulos, porque eso es lo que Él nos llamó a hacer discípulos, otros que le sigan, sencillamente, otros que le sigan. Bueno, que cada uno de nosotros pueda ser y hacer
discípulos. Dice el versículo 13, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Gloriarse en la carne de otros. La Nueva Versión Internacional dice, ni siquiera estos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse en la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Y eso también era muy de aquel tiempo y muy de ahora también. En cuanto a lo que es la carne, que también el capítulo 5, el capítulo anterior, manifiestas son las obras de la carne. Y las obras de la carne se ven, en rivalidades, en cosas que son para mí mismo, para mi egoísmo. ¿Y puede ser que nosotros, un creyente, ande en esas cosas? Claro, tenemos cada uno de nosotros un enemigo, que es la propia carne de cada uno. Está allí como agazapada. Y tenemos una lucha allí. Y tenemos que pelear esta batalla. Y no andar pareciéndonos a ellos, ¿no? Porque este tipo de actitudes pueden estar en nosotros. Entonces, somos de los que ayudamos a los demás a seguir a Cristo, que lo sigan a Él, que lo adoren a Él, o los queremos para nosotros mismos, ¿no? Como estos, ¿no? O sea, quieren jactarse, o sea, quieren sentirse bien, vanidosos porque ellos me hacen caso, como hacían estos hacían eso. Bueno, que no nos parezcamos a estos judaizantes, ¿no? Que la gloria sea para Dios. Verso 14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y acá en este escenario, donde estos judaizantes querían, marcarlos a los creyentes de Galacia, a los gentiles, Pablo nos da esta frase, ¿no? Nos deja como un ejemplo también para nosotros, ¿no? Dice que de ninguna forma yo me gloríe sino en la cruz de Cristo. Bueno, ¿qué es eso de gloriarse en sí? La RAE, la Real Academia Española, dice gloriar, dice que puede ser glorificar, preciarse demasiado o jactarse mucho de algo, o complacerse y alegrarse mucho. Por ejemplo, el Padre se gloría en las acciones del Hijo. Y por las dudas jactarse, dice, dicho de una persona, alabarse excesiva y presuntuosamente, con fundamento o sin él, y aún de acciones criminales o vergonzosas. Es decir, que esto puede ser algo negativo o algo positivo. Depende del contexto. Y el diccionario bíblico nos dice de gloriarse, el verbo ahí griego significa, gloriarse y jactarse, y es hablar alabando. A veces se traduce o se entiende como mencionar con elogios, y gloriarse a causa de, por ejemplo, de la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, para hacerlo más sencillo, podemos decir fanfarronear por el lado negativo o complacerse por el lado positivo. Algunos ejemplos: en la presencia del Señor nadie se jactará, 1 Corintios 1:29, y otras capítulos o menciones que hacen de cosas negativas, por ejemplo, gloriarse en los hombres, gloriarse en lo que se tiene, gloriarse en las apariencias, gloriarse en trabajos ajenos. Eso por el lado negativo, el fanfarronear. Ahora, el lado positivo, el lado de complacerse. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, Romanos 5:2. Nos gloriamos en las tribulaciones, Romanos 5:3. Nos gloriamos en Dios mismo, Romanos 5:11. Nos gloriamos en el Señor, 1 Corintios 1:31.
y nos gloriamos incluso en las debilidades. 2 Corintios 12, 9. Ahora, con todo esto ya en mente, lo que Pablo está diciendo es gloriarse en la cruz. En la cruz. Y esto sabiendo que, bueno, nosotros ya tenemos una idea de la cruz como más romántica, pero en aquel entonces, en el mundo griego, 1 Corintios 1, 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es decir, para el mundo griego gentil era una locura la cruz de Cristo. Pensar de que el Dios eterno se hizo carne y murió en una cruz, en la peor de las muertes posibles, donde era una muerte reservada para los peores criminales, para degradarlos, humillarlos hasta lo peor de todo, hacerlo un espectáculo público, con dolores impresionantes y hasta la muerte, ¿no? Es como decir, te desechamos por completo, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien todopoderoso y santo y digno pudiera morir en esa cruz? Y fue así. ¿Y por qué la cruz? ¿Y cómo es que nosotros podemos gloriarnos en la cruz? ¿Cómo es que podemos alegrarnos en la cruz? Porque la cruz es la puerta de la salvación y la muestra máxima de amor que cada uno de nosotros puede haber recibido. En la cruz es amor, la cruz es entrega, la cruz es la pasión de Dios por nosotros, por la humanidad, donde entrega todo, donde nadie quería estar ahí en una cruz, porque cuando Jesús dice tome su cruz era lo peor que hay. O sea, imagínate lo peor, porque nosotros no sabemos lo que es la cruz, porque no es de nuestra era, nuestro tiempo. Pero era lo peor. Y él decir, yo voy a ir a la cruz. Yo fui a la cruz. Y fui a la cruz por ustedes. Y fui a la cruz por ti. Y eso es lo que Pablo se alegraba. Lo que el apóstol Pablo se alegraba. La cruz de Cristo por mí. Me glorío en la cruz de Cristo. Y también en los efectos de la cruz por nosotros. Donde dice que la cruz y los efectos sobre nuestros enemigos, que son el mundo, la carne y Satanás. Y en este caso el mundo. Dice que el mundo es crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, antes yo era parte del mundo, como leímos ahí en Juan capítulo 15. Éramos parte del mundo, pero ahora al identificarnos con Jesús, al creer en Él, vinimos a estar crucificados para el mundo, a estar allí en la cruz juntamente con Cristo. De manera tal de que ya no pertenecemos al mundo pensando en ese sistema, el mundo, no a las personas del mundo, porque somos, cuando hacen un censo, bueno, nos cuentan a nosotros, somos parte del Uruguay, o sea, somos parte del mundo como habitantes, pero no dentro del sistema mundo que es regido por el enemigo Satanás, que es contrario y opuesto a Dios. Y esto nos habla de que en la cruz ha habido victorias sobre los tres enemigos, por ejemplo, sobre Satanás. Dice Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La victoria sobre Satanás y sus huestes. También sobre la carne, Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La victoria sobre la carne por la cruz. Y ahora, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado, a mí y yo al mundo. La victoria de la cruz. ¿Estamos disfrutando de la victoria de la cruz? ¿Es eso la cruz para nosotros? La máxima muestra de amor, aquello en lo cual nos podemos complacer, aun cuando el mundo nos persigue o nos rechaza, sufrimos rechazo, podemos mirar a la cruz y decir gracias Señor por lo que hiciste por mí.
Versículo 15 dice, 16, y a los que andan conforme a esta regla, perdón, versículo 15, porque ni en la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En aquel entonces, en el mundo evangélico de aquel entonces, estaba la circuncisión, los judíos, y la incircuncisión, los gentiles. Y convivían y estaban y era importante. Y bueno, los judaizantes proclamaban que la circuncisión es muy importante porque, claro, tantos años de privilegio de parte para los judíos, ¿no? Sentirse especial, somos el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Tenemos ese orgullo. Y sin embargo los demás, los gentiles, éramos, porque ninguno de nosotros es judío, como despreciados, como los que están ahí, ¿no? Los pobrecitos. Y acá se dice que todo eso cayeron todos los privilegios, ya no hay más etiquetas. La gracia igualó a todos, tanto judío como gentil. Tampoco nosotros debemos poner etiquetas, inventar otras, porque ahora, claro, no hay circuncisión o incircuncisión, pero podemos caer en lo mismo, en compararnos, en etiquetarnos, decir, no, yo soy, apártate de mí que yo soy más santo que tú, por tal motivo, tal otro. Eso no corre, no va. Al contrario, pensar lo que el Señor hizo por nosotros, siendo nosotros extranjeros, enemigos, como dice Efesios capítulo 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y entonces la pregunta es, ¿cómo, entendiendo de corazón esto, lo que Dios ha hecho, la oportunidad de entrada que Dios nos dio, cómo no corresponder con gratitud y servicio en nuestra vida cada uno? Y la pregunta es, ¿sabemos que somos criaturas nuevas? Porque dice, lo que vale es ser una nueva creación. Eso es lo que vale. La circuncisión no es nada, la incircuncisión no es nada, lo que vale es una nueva creación. Y dice que nosotros somos nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y me pregunto, y te pregunto, ¿sos una nueva criatura? ¿Estás consciente de eso? Que cuando vino el Señor, del momento que creíste, pasaste a hacer algo nuevo, te renovó, algo distinto, y vivís como tal todos los días. Que así sea. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Paz y misericordia, eso es algo que todos queremos en nuestro camino, en nuestra vida, ¿no? Proverbios 3:17 dice, sus caminos son todos deleitosos y todos sus veredas paz, hablando de la sabiduría. E Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Es decir, la importancia de la paz, el sentirse bien, tranquilo interiormente, el poder estar de noche y confortarse en el cuidado compasivo del Señor. Y para esto, ¿cómo es? Porque dice, los que andan conforme a esta regla. Y es no seguir a la carne, hermano. Si seguimos a nuestra propia carne, como vimos en el capítulo anterior, no vamos a tener paz. La paz es parte del fruto del Espíritu. Tenemos que seguir la guía
del Espíritu. ¿Sos un creyente? Entonces tenés al Espíritu Santo viviendo en tu corazón. Y ese Espíritu Santo está vivo, es una persona, es Dios viviendo en ti. Y lo que tenés es una voz que te indica, es por acá, debes de seguir por acá. Entonces debemos andar por ese camino. Anda por ese camino, hermano. Versículo 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Las marcas de Jesús. Qué frase que nos deja Pablo acá, ¿no? Marcas. ¿A qué se refería con esto el apóstol Pablo? Bueno, uno podría pensar a las cicatrices que le habían quedado en cuanto a la obra del Señor. Y que sin duda eran unas cuantas. Por ejemplo, acá mismo en el libro de Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, sufría dolores de parto por los hermanos, por los creyentes, por la iglesia. En Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, tanto se identificaba Pablo que hasta se identificaba con Cristo en los sufrimientos por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Y en 2 Corintios 6, desde el 4 en adelante, habla y dice que de las cosas que él ha hecho, que ha sufrido, y habla de angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, ciencia, muchas cosas que él tuvo que pasar y que sufrir junto con el Señor por causa del Evangelio. Y por estas cosas podía decir, nadie me cause tropiezo. Era digno, era apropiado decirlo. Ahora, ¿fue así? ¿Que nadie le causó tropiezo? ¿Que lo consideraron? ¿Que lo respetaron? No, la verdad que no. Porque, por ejemplo, en 2 Corintios 10 dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso decían de él, del apóstol Pablo. Es decir, los que eran sinceros y obedecían a Dios podían reconocer, bueno, este es un siervo de Dios, vamos a respetarle por su trabajo, por su arduo servicio. Pero sin embargo, lo veían, pero mirá, es como decirlo, como diríamos nosotros, pero mirá la pinta de este, ¿no? Mirá lo que parece. Lo que diríamos nosotros, ¿no? ¿A qué voy a respetarlo? Mirá cómo es. O sea, todo eso que él había sufrido por el Evangelio había dejado marcas en su cuerpo. Y en vez de respetarle, lo que hacían era menospreciarle. Y nosotros respetamos y consideramos a los siervos del Señor, reconocemos debidamente a los que trabajan para el Evangelio. Bueno, así debe ser. Pero algo más. En cuanto a las marcas, la palabra ahí es estigma, ¿no? Y es como una punción que se hace, que podía significar marca o hierro, y era un distintivo que se le aplicaba al esclavo para identificarlo como tal, como un esclavo, y además también identificar cuál era su amo. Es decir, la marca no era siempre igual. Se hacía una marca en el cuerpo, podía ser, no sé, en la oreja o en otro lugar, pero se marcaba a ese esclavo y decía, bueno, este es un esclavo de por vida y pertenece a tal amo. Eso podría significar que, bueno, por un lado, le era muy difícil al esclavo escaparse, porque cualquiera que lo viera y vea la marca, bueno, este es un esclavo, ya está, lo devolvemos, lo ponemos preso. Por otro lado también, al reconocer cuál era el señor, si era un señor importante, bueno, vamos a no tocarlo porque si nos metemos con él, después el señor se entera, el señor es alguien importante y podemos tener problemas. Eran las dos cosas, ¿no?
Y Pablo decía que él llevaba ese estigma del Señor. Se reconocía como un esclavo de por vida. Y yo me preguntaba, ¿cuándo, Pablo, empezaste a tener ese estigma? Y sin duda que fue en aquel camino a Damasco, cuando el apóstol Pablo, cuando ese Saulo de Tarso estaba tan enfervorizado persiguiendo la iglesia, pensando que servía a Dios y perseguía a la iglesia. Y el Señor Jesús lo paró y dijo, yo soy Jesús, ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. En medio de la gloria, en medio de la Shekinah, en medio de una luz admirable, la cual él nunca había visto como judío. Y cuando la vio, buscando la gloria de Dios, se encontró con que lo que perseguía, lo que estaba destruyendo, era justamente aquello por lo cual buscaba. Entonces, ese estigma llegó a su corazón. Y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Se quebrantó. Efesios 6:20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como me conviene hablar. Y la reflexión, hermano, ¿te has encontrado con Cristo? ¿Cristo ha puesto su marca en ti? ¿Te ha impresionado hasta ese punto? ¿O es algo más, algo accesorio en tu vida? Porque por esa marca es que fue todo lo demás. Él sirvió a Cristo porque estaba realmente impresionado. Realmente Cristo había sido, era todo para él. No se puede de otra manera. Entonces, Cristo quiere ser aquel que ponga su sello en ti y en mí. Y bueno, que pueda ser así. Que podamos decir como Pablo, nadie me cause tropiezo porque yo llevo en mí la marca del Señor. La marca del Señor. Y una marca también que tenemos es la del Espíritu Santo de Dios. Dice que habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿somos de Cristo? ¿Somos del Señor? ¿Hemos recibido a Cristo? ¿Cómo se recibe a Cristo? Por arrepentimiento y por gracia mediante la fe. No podemos hacer nada. Es solo decir, Dios, yo no puedo hacer nada, estoy perdido. Por mi pecado me voy al infierno, a la condenación eterna. Merezco irme al infierno. Pero gracias, porque pagaste en esa cruz por mí. Y entonces cuando creo y le pido perdón a Dios, me arrepiento de mi pecado, la promesa está en que vendremos a Él y haremos en Él morada. Viene el Espíritu Santo a vivir en nuestro corazón y pasamos a ser salvos, perdonados, hijos de Dios, sellados con el Espíritu. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gracia en vuestro espíritu, ¿no? Espíritu con minúscula se refiere a nuestro espíritu, no al Espíritu Santo. Es decir, que en nuestra vida, en nuestra intención, en nuestro interior, esté la gracia del Señor Jesucristo. Habla de nuestra actitud. Y somos aquellos que se los puede decir, ¿está la gracia con ellos? La gracia va. Ahí va un creyente porque la gracia de Dios va con él. Y así vive, disfruta de la gracia. Y así trata con gracia a los demás, a los hermanos y a los demás, a los de afuera. Somos de los que tienden puentes, de los que muestran gracia a favor, aquella gracia que se nos mostró a nosotros, o de los que, por el contrario, como estuvimos viendo acá a lo largo de toda la carta de Gálatas, de los legalistas, los que, esto es así y ¿no? Y bajamos leña, como decimos, ¿no? Bueno, que podamos afirmar nuestro corazón con la gracia y vivir así. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia
no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Hermanos, afirmemos el corazón con la gracia. Porque si el corazón está firme en la gracia, vamos a poder amar a nuestros hermanos y amar aún a los que no son hermanos. Conclusión, bueno, que saber de que los que somos de Cristo estamos separados, crucificados del mundo, ya no estamos bajo el sistema del mundo, y es algo recíproco. Algunos van a escuchar, pero otros pueden perseguirnos, como el Señor nos adelantó. Pero no nos avergoncemos por eso, sino que alentémonos en la cruz de Cristo, en esa muestra suprema de amor de Dios por ti y por mí, mostrada en la cruz. Que sea nuestra alegría, que sea nuestra complacencia, la bendita cruz de Cristo. Porque Dios está con nosotros y a su debido tiempo nos tomará para sí y nos recompensará. Y llevemos con honor la marca del Señor Jesús, ¿no? Que todos puedan decir, bueno, ahí va, ¿no? El apóstol Pablo podía tener muchas credenciales, de hecho las tenía, pero dice, todo lo que era para mí ganancia, lo he dado como pérdida por amor de Cristo. Y siendo libre, se presentaba como esclavo de Cristo, ahí marcado, de por vida, ya está, ¿no? Y eso era el gozo para él, y que pueda ser el gozo también para ti, mostrarte y mostrarnos como unos esclavos de Cristo, porque este es el mejor amo que podamos tener. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana que pudimos meditar en tu palabra. Te pedimos que tú estés obrando en nuestros corazones, Señor, con el Espíritu Santo, que podamos comprenderla y masticarla más y más, y que ella haga el fruto y dé fruto para gloria y honra de tu nombre. Solamente tu nombre sea exaltado, Señor, no a nosotros, sino tu nombre sea dada la gloria, Señor. Bendice lo que resta del día y glorifícate en nuestros corazones y vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.